vamos a hablar un poquito de juegos retro y también para que te vayan conociendo y no vayamos así tan a saco a las redes. Em, Claro, porque también tienes una faceta gaming, te dedicas en Twitch a jugar más o menos, te he visto sí. jugando siempre. Y quiero que cuentes un poquito a qué edad comenzaste a jugar. ¿A qué edad fue esa que conociste el maravilloso mundo de los juegos? A ver, conscientemente como a los 5 años. Me acuerdo yo que era un mes antes de empezar la FIFA World Cup 94 y ahí justamente, bueno, mi hermana, que mi hermana es 8 años mayor que yo, ella tenía la Atari 2600 y tenía varios juegos. Pero a mí me gustaba uno en particular que era uno de detective que siempre se me olvida el nombre. Bueno, ese fue literalmente mi primer juego. Que bueno, un juego de mero de 8 bits, y bueno, del Atari 2600 se puede imaginar. O sea, el control, la palanquita y el botón. Así jugaba Sí. yo. Y me duró, literalmente me duró hasta que Santa me trajo el Play 1. Y bueno, ahí empecé a jugar. Igualmente tenía la oportunidad de como nosotros éramos cuatro primos, cada quien sí tenía su propia consola. Y bueno, no, nos cansábamos jugar uno, nos íbamos para el otro tenía Super Nintendo, el otro tenía el Family, el Family Gear, la cuestión, el Sega Genesis, y nos íbamos intercambiando entre todas las plataformas. Entonces, no, afortunadamente yo siempre tuve en una onda gaming en ese entonces. Y en Maracay había una zona que se llamaba Casa Vieja, que era puras consolas, bueno, en ese momento, para ahorita para nosotros es retro, pero en ese momento eran puras máquinas arcade, competiciones de yoyo. Entonces todo ese tema, bueno, siempre me estuve desde pequeño de ese entonces. Pero donde yo empecé, yo tuve en escena competitiva en Venezuela, que fue, bueno, fuimos a torneos presenciales en Caracas y todo lo demás. Fue jugando Call of Duty, me acuerdo yo en Play 3, que ahí fuimos, ya era más con tema competitivo, pero fue mi única experiencia competitiva, porque tampoco era muy competitivo yo que se diga. Pero sí, bueno, mi primer juego fue, ya te voy a decir el nombre exacto, porque no me acuerdo como tal, porque siempre se me olvida el nombre y eso que es mi primer juego, ya te voy a decir, el juego se llama Private Eye. Bueno, yo que para el inglés que soy más maracunglis que coño yo, se escribe Private Eye, o sea, Private Eye, ¿no? Si no me acuerdo, si no, ¿Ese mi fue uno de inglés no los me... primeros juegos que jugaste Mi primer juego, mi primer juego, tu primer juego? mi primer juego. La primera consola, bueno, después hablamos de eso, porque hay un juego de preguntas después si quieres Ok. profundizamos sobre juegos retros, que por ahí viene. Pero, ¿recuerdas algún primer juego que tú te compraste? Porque normal, siempre que cuando inician los videojuegos, tus padres siempre te ayudan un poco, pero cuando tú Ujú, compras tu primer juego ya con tu dinero, es como que ujú. ese juego es como tu primer amor de nuevo. Porque es verdad que siempre has jugado, pero cuando tú lo compras porque realmente ya tienes la posibilidad de hacerlo y ese juego lo compras porque es tu elegido de ese momento y te marca un poco más que el resto. ¿Tienes alguno de esos? Sí, sí, incluso siendo niño todavía a mí me daban mesada y yo me ahorré como un par de meses para comprarme ese juego en particular en Play 1 que se llamaba Play Vigilante uno. 8, Vigilante 8-2. O sea, a mí mi papá me había comprado Vigilante 8 normal, pero cuando vi que esa estaba el 2 yo dije, bueno, voy a reunir para comprármelo. Vendí creo que dos juegos míos que no utilizaba. Mentira, si no me equivoco era Medieval y Spyro. Fueron los dos juegos que yo vendí para poderme comprar Vigilante 8-2. Mi juego favorito de toda la vida y no va a cambiar por el resto de mi vida. Ese juego conmigo y lo he jugado muchas veces en stream en retro y voy a volverlo a jugar. Estoy esperando a hacer unas cositas con una consolita que compré de juegos retro como tal para poderlo incluir. Pero a mí me pregunta, ¿y cuál es tu juego favorito? Vigilante 8-2. No hay más otra.